Bienvenidos a su programa Desenlaces. Hoy tenemos como invitado a un politólogo y magíster en gerencia pública. Fue diputado de la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión de Finanzas durante 6 años. También ha sido superintendente para la defensa de los derechos socioeconómicos, constituyente territorial por el Estado Falcón y actualmente es presidente de la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional Constituyente. Si quiere interactuar con nuestro invitado, hágalo a través de la etiqueta Andrés Eloy Méndez por TVs, a través de las redes sociales Desenlaces TVs en Twitter y Desenlaces TVs en Instagram. Bienvenido. Vale. Contrario, muy contento Nuevamente de estar bienvenido. Aquí. En mi casa, Rodolfo, me siento muy bien aquí con ustedes. Así es. Yo creo que comencemos conversando un poco sobre el tema del magnicidio frustrado. Pareciera que la derecha no se cansa de buscar atajos en todos estos años. Yo quisiera que me dieras tu opinión al respecto. Tú sabes que lo primero que yo creo que debemos conversar con los venezolanos sobre ese tema es que no es una cultura, el magnicidio, propia de la venezolanidad. A nosotros no nos pertenece el magnicidio. En Venezuela hemos tenido solamente 3 intentos de magnicidio en toda la historia. Aquella noche septembrina de 1828 en Bogotá, cuando Santander, conjurado intelectualmente, enviaron a Pedro Carujo a la cabeza a asesinar a Bolívar, y Manuela Sáenz bien se ganó el título de libertadora del libertador. Traición de la burguesía, en este caso santanderista bogotana, ¿no? Cualquier parecido con la actualidad no es casualidad. Luego tuvimos el episodio de Delgado Chalbó, el cual sí fue asesinado, como todos sabemos, en una situación más o menos irregular, y sobre ello hay muchos libros, pero en todo caso fue un magnicidio. Y luego vino el de Betancur, y el de Betancur fue planificado y llevado a cabo por Rafael Leónidas Trujillo, famoso Chapita Trujillo, conocido como el Chivo, que era presidente de República Dominicana, un dictador sangriento. Y en aquel tiempo hay que recordar, porque para que quede para la historia, que Betancur se reunía mucho con Fidel en el año 59 y 60, cuando llegó, cuando todavía decía que era de izquierda, y que Acción Democrática, según él, luchaba a la voz de la revolución. Lo que pasa es que después en el 62 vino Kennedy y lo visitó acá, y Nixon, y se le olvidó todito a Betancur, y bueno, se le olvidó todo lo que supuestamente se había luchado y por lo que murió gente tan valiosa como Ruiz Pineda, Alberto Carnevali, Eligio Anzola, e inclusive en manera muy extraña mi tocayo Andrés Eloy Blanco, y el golpe al maestro Gallego. Todo eso se echó al basurero y se negoció con los gringos en el 62 cuando vino Kennedy. Pero por eso se dio ese magnicidio desde República Dominicana, desde Colombia. El magnicidio en grado de frustración, que algunos canales todavía quieren banalizar y hablan de presunto magnicidio. Yo quiero decir por aquí, además que tuve la oportunidad de ser presidente con Conatel, que yo creo que más bien este canal, y lo digo por aquí, y no tengo nada en contra en lo personal de ninguno allí, pero qué mal se maneja. Qué mal se maneja esa concesión. Para mí entonces, como dice Arle Herrera, yo me suscribo. Ese presunto canal que es Globovisión, porque si el magnicidio frustrado es presunto, yo creo que más presunto es Globovisión como canal. Ese presunto canal que es Globovisión, que presuntamente informa, se convierte en cómplice de un magnicidio frustrado, planificado desde Colombia, donde los muchachos que lo hicieron aquí jóvenes, la mayoría captados por esta locura de odio, no saben la dimensión de lo que estaban haciendo desde el punto de vista histórico. Estaban torciendo el rumbo histórico de un país que decide conscientemente darse un destino de justicia social y una democracia popular, que le toca vivir un periodo especial por una guerra económica. Nosotros estamos saliendo de nuestro periodo especial. Así es. Sabiendo la derecha las decisiones del presidente Maduro, las decisiones del contrabando de la gasolina que mueren con el precio internacional de la gasolina, que financian la parapolítica en Colombia, de allí se disparan todas las alertas en la narcoparapolítica colombiana, y se decide el día viernes. El jueves fueron los anuncios en la asamblea, fue Tarek, fue Castro Soteldo, se hizo todo el anuncio del levantamiento de los ilícitos, se habló del tema de la gasolina el jueves. El viernes, los más afectados de esa decisión, que es la narcoparapolítica colombiana, que se financia con la gasolina contrabandeada de Venezuela y gana más dinero muchas veces que con el mismo narcotráfico, deciden esos lobbies delincuenciales de cambistas, de contrabandistas, de trocheros, etcétera,
que tienen mucho lobby con los gobiernos uribistas en Bogotá, mucho lobby, deciden entonces llevar adelante una de las fórmulas de asesinato del presidente Maduro, que era a través de esa operación Martillo Yunque. Explotamos aquí en el frente y después explotamos arriba. Martillo Yunque, y que no quede nadie. Eso no es propio de los venezolanos. Muchos opositores llegaron incluso a dudar de que eso se había realizado, pues empezaron a manipular y a decir que era mentira. Luego todo el mundo se dio cuenta que era así. Pero además no solamente eso, sino que el mismo Requesén declara y relata su participación como cómplice necesario en dicho magnicidio frustrado. Pero además habla de quién fue su perpetrador intelectual y jefe, Julio Andrés Borges, ex diputado de la Asamblea Nacional, que es el que coordina y ordena todo. ¿Desde dónde? Desde el palacio donde vive en Bogotá, que se lo paga la narcoparapolítica colombiana, y de donde él dirige cualquier masacre, cualquier confrontación y muerte en Venezuela, pero también es capaz de dirigir que los barcos de medicina ya pagados, depositados a las empresas proveedoras, no lleguen a Venezuela y tampoco llegue la alimentación para que haya un abastecimiento estable. Es cruel. Y nosotros en la Constituyente tenemos el deber de hacer seguimiento a que esto sea castigado con todo el peso de la ley. Pero además, este tipo de magnicidio frustrado, que van es contra el Estado-Nación, es un magnicidio que va contra el Estado-Nación, porque es matar al jefe del Estado para crear la anarquía y poder luego cambiar la Constitución, cambiar las reglas, borrar el Estado-Nación que existe de justicia social y de derecho, y poder entonces ir a un Estado burgués donde en la Constitución sí diga que PDVSA es privatizable, que la CanTV se le puede devolver a Gustavo Rosen para que la gente tenga que marcar por arriba otra vez porque le ponen un candadito porque una llamada acaba con el sueldo de una familia, o para que Enelco o la electricidad de Caracas vuelva a las manos de los tíos de María Corina, pues, y sea todo privatizable. Ese es el fondo del asunto, tumbar el Estado-Nación. Claro. Y el gran protector del concepto de Estado-Nación planteado en nuestra Constitución es Maduro. Pero resulta que esa Constitución hoy día está evolucionando en la nueva Constituyente. Y en el nuevo texto constitucional vamos a constitucionalizar las penalizaciones más altas para aquellos que atenten contra el Estado-Nación. Severos en ese sentido. Incluso yo diría, y eso está en el debate, no solamente en las penas, digamos, como decían los abogados antes, corpóreas o de privación de libertad, sino sus bienes, todos sus activos, todo lo utilizado para el delito, todas las propiedades de estos grupos y de estas personas en manos de la nación. Hay que desmantelar el terrorismo y hay que desmantelarlo por la sana política que se desenvuelve en paz y en debate democrático en un país amante de la paz y yo diría ahora de la solidaridad como es el pueblo venezolano. El presidente Maduro, sin duda alguna, garantía de paz y de tranquilidad en Venezuela. Él lo dijo horas después del magnicidio frustrado. ¿Quién sabe qué hubiera pasado en Venezuela de haberse realmente perpetrado? Él lo dijo, estaríamos en una guerra civil. ¿Cómo estuviéramos hoy, Rodolfo? Así es. Hoy, me lo pregunto yo, te lo preguntas tú, se lo preguntan los camarógrafos, se lo pregunta la gente en la calle, los compas. ¿Cómo estuviéramos hoy, hermano? Bueno, sangre, incertidumbre, zozobra, niños sin escuela, sin hospital, en zozobra. Bueno, miren Irak, pues. Claro. Miren Irak, miren Afganistán, miren Libia, miren Siria. O échenle una vista 30 años atrás a las 39 invasiones a América Latina o la más reciente incursión que hacen en Qatar pretendiendo dividir ese pueblo. Es terrible y que venezolanos se presten para eso. Ahora, eso hay que conjurarlo. Ahora, la respuesta de la Asamblea Nacional Constituyente no se hizo esperar. Una respuesta inmediata, no tan solo en lo que tiene que ver con el allanamiento a la inmunidad parlamentaria de dos diputados, sino en toda la parte legislativa, claro, el apoyo institucional al jefe del Estado y sobre todo al pueblo, Andrés Eloy. La Asamblea Nacional Constituyente tiene 3 roles centrales. Primero, ser un escudo protector del pueblo para la paz y el orden. Segundo, construir el andamiaje legal de la nueva economía. Dentro de ello lo que estamos aprobando, ya que lo consignó así el vicepresidente de Economía, el nuevo andamiaje de leyes
de impuestos donde pagan los que más tienen. Y tercero, la refundación del Estado con una nueva constitución. Claro. Son tres roles centrales que en esta coyuntura tiene la Asamblea Constituyente y creo que el constituyente presidente Cabello está absolutamente claro, meridionalmente claro y con el impulso necesario para cubrir en estos años que quedan estas tareas y ponerlo pues en manos, al fin y al cabo, como cualquier constituyente originaria, en manos del pueblo la última palabra, para que el pueblo no tenga que negociar ni venir a rogar una constitución que la redactan 20 personas en un recinto como lo hizo Betancourt con la del 61, claro. Pues lo redactaron escondidos. Las 27 anteriores a la de Chávez fueron todas escondidas. Claro. Aquí no, esa constitución se pondrá en manos del pueblo para que decida el pueblo sobre sus misiones, sobre sus pensiones, sobre sus viviendas, en la Constitución, pero también decida sobre la no privatización jamás de nuestras empresas centrales y básicas, sobre también, algo muy importante, la visión del Estado y los venezolanos frente a los seres vivos, porque ya no solamente seres humanos, seres vivos, la naturaleza, claro. Nuestro entorno, y yo diría finalmente la Constitución en ese pacto social que reivindique un Estado realmente de justicia social, de derecho, que para nosotros no es más que el Estado socialista. Así es. Debo hacer una pausa. Se pone interesante el programa. Le pido que no se aparte porque al regreso vamos a hablar de su salario. El presidente ha decretado algunas medidas económicas que van sin duda alguna en beneficio del pueblo. Yo creo que al regreso del corte hablemos sobre eso. Claro, Rodolfo. Comencemos con el tema económico. La etiqueta Andrés Eloy Méndez por TV a través de las redes sociales, Desenlaces TV en Twitter y Desenlaces TV en Instagram. No se aparte, ya venimos con el tema económico. Estamos de vuelta en su programa Desenlaces, acompañado de Andrés Eloy Méndez, presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional Constituyente. Habíamos dejado temas importantes, como abreboca del tema económico. El presidente ha ido a una ofensiva económica inmediata. Dijo una frase que yo creo que es importante resaltar. Hay que gobernar la economía. ¿Qué significa eso en el contexto que vivimos? El mundo entero incluso, ¿no? Yo me permitiría dar un pequeño repaso por varios países del mundo sobre lo que significa la gobernanza económica, como la define la Unión Europea. La gobernanza económica es aquella que ejerce un Estado fuerte. Un Estado débil no tiene gobernanza económica. Todos los estados que han podido dar un salto económico ha sido sobre la base de un Estado fuerte. El Estado ruso, el Estado chino, pero también el Estado norteamericano. ¿Qué es más fuerte que el Estado norteamericano? Que te cobran un impuesto, así te vayas a Rupunia, tienes que pagarlo y se lo te busca la Interpol. Y te chequean hasta la última cuenta, un Estado prácticamente policíaco detectivesco. Pero el Estado venezolano no puede ser un Estado fuerte. Tiene que ser un Estado fuerte para tener gobernanza sobre la economía. La Unión Europea incluso en su último documento, que lo produjo hace más o menos 2 años, refirió como una necesidad central de la Unión Europea la gobernanza económica. Para nadie entonces tiene que sorprenderle que el presidente Maduro haya decidido de manera rotunda y creo yo irreversible retomar el rol de un Estado fuerte para el gobierno en la economía. Claro, con el nuevo contexto, con las nuevas circunstancias y con las nuevas herramientas que se han planteado. Digamos, los nuevos rasgos centrales del nuevo comienzo económico. ¿Cuáles son esos rasgos de esa gobernanza económica? Bueno, primero que todo, las casas de cambio abiertas. Dirán, bueno, ¿y cómo que el Estado gobierna y abre las casas de cambio para que los privados se trancen? Bueno, claro que gobierna porque se van a transar los privados entre ellos en una subasta diaria. Primero va a ser un día sí, un día no, y luego llegará a ser cotidiana todos los días para cerrar el precio
y transar. Fue en tanto, bueno, tome sus bolívares, tome sus dólares. Demandante oferente. Este fue el precio, 6.000 bolívares. 60 bolívares, lo que está previsto al día de hoy. Dice que una persona puede ir a una casa de cambio a comprar un dólar o a vender un dólar. Claro, ya está saliendo las herramientas sobre el método de funcionamiento de las casas de cambio, que no es más que una resolución del Banco Central en convenio con el Ministerio de Finanzas. ¿Qué pasa con el mercado negro ahora? No existe, porque hay mercados negros que toman mucha fuerza y son perniciosos. En los años 70 y 80, cuando tumbaron la revolución nicaragüense de los sandinistas, lo hicieron con un mercado negro del dólar y con una hiperinflación de más de 5.000 anual. Cuando mataron a Allende en el 73, 11 de septiembre, Chile, lo hicieron con un mercado negro, una devaluación del salario y más de 2.000, 3.000% de inflación anual. Cuando trataron de derrocar la revolución cubana por la vía económica en el año 72, hicieron lo mismo. Y aquí en Venezuela también aplicaron la misma receta, pero fracasaron. Ahora, ¿cuál es la nueva premisa? Primero, el Estado no le da más dólares al sector privado. No puede haber un sistema de cambio donde el único proveedor de dólares es el Estado, pero qué mantequilla, ¿vale? Claro. Eso no lo hace ningún país del mundo. Pregúntale tú al señor Duque en Colombia, o a Santos, o a Uribe, cualquiera de los 5 gobiernos uribistas que han estado en Colombia. Pregúntale cuánto es su presupuesto de divisas, de sus reservas internacionales para los privados en Colombia. Pero ni un peso, ni un dólar. En Venezuela, más nunca, y es algo que tenemos que seguir diciendo con mucha fuerza, se le tiene que estar transfiriendo el dinero del pueblo a los privados para que importen, para que produzcan. Traigo un tractor de fuera y dame los dólares que traes un tractor. Traigo una máquina para hacer harina precocida, dame los dólares que traes una máquina. Caramba, qué manguangua. No, señor. Tráncense ustedes entre privados. Ya no tienen por qué ir a ningún mercado negro. Ahí están las casas abiertas. Y el precio que se dé al final del día, ese va a ser el precio del dólar. Y punto. Ahora bien, y el Estado fortalece sus reservas internacionales. No tenemos que estar liquidando 20, 30 y hasta 40.000 millones de dólares al año a los privados, que después terminaron que la mercancía era el dólar y no los productos. Eso era lo que contrabandeaban. Claro. Porque bueno, se agotó el modelo cambiario, como toda realidad. Esa era la verdadera materia prima. Tan pertinente fue el control de cambio en el 2003, cuando mi comandante Chávez lo puso, como pertinente en las circunstancias para defender al pueblo era levantarlo en este momento. Así es la economía. ¿Quién puede decir que la economía es un cuerpo estático? Pues la economía no es más que un hecho humano que se mide y se convierte en economía. Es un hecho humano. Yo diría que es el hecho más humano después de la comunicación, la economía. Porque todo lo que tú haces para satisfacer tus necesidades. Es dinámica la economía, quiero decir. Pero al final de esto, ¿qué queda? Un mercado que va a tener un valor fluctuante entre privados, un Estado fuerte con sus reservas internacionales, que las utiliza para darle valor al bolívar circulante, pero también para cumplir sus empréstitos y compromisos internacionales y para directamente inversión social con el pueblo. Salud, educación, para eso son esos dólares, no para los privados. Segundo rasgo importantísimo de esta nueva etapa, bueno, el salario se petrolizó. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué se petrolizó y no se dolarizó? Porque si el petróleo sube, sube el salario. Por eso fue que se petrolizó. Porque hoy día el salario son 30 dólares al cambio. Más el bono llega como a 40 y piquito dólares, que son 600. 1.800 bolívares soberanos más 600 del bono mensual. Ese es el ingreso, pues, de la familia, de la persona. Pero resulta que si mañana sube el barril de petróleo a 100, ¿cuánto va a ser el salario? Mínimo, 50 dólares, porque es medio petro. Como dicen en mi pueblo, medio petro y la otra mitad fluctuante para ir y venir. Eso es lo que quiere decir que está anclado el petro. Claro, eso es el anclaje. Ahora bien dirán, ¿y si baja entonces salen por ahí los escuálidos? ¿Y si baja el barril de petróleo? Bueno, para eso nos queda la otra mitad del petro, le metemos el otro medio petro. Y lo ponemos a un petro, a 2 petros o a 3 petros. Pero el cambio nunca puede ser menos en bolívares porque sería regresivo y es inconstitucional. Entonces, le buscan, tú sabes, tratar de manipular. Ahora bien, empezamos con ese salario al cambio a 30 dólares medio petro. Ya sabemos que es imposible de que baje de allí. Y el presidente ya dijo que va a ir evolucionando después a 1 petro, a 2 petros, a 3 petros, hasta que lleguemos a un salario estándar entre 200 y 300 dólares al cambio,
que permitan a la familia venezolana recuperar la totalidad de su calidad de vida. En esta primera fase, que el salario no esté por debajo de la canasta básica de la gente. La gente tiene que regresar a tener la capacidad de adquirir toda su canasta básica. ¿Qué hace el empresario inescrupuloso? No son todos. ¿Qué hace el opositor o la burguesía venezolana? Dice, bueno, entonces ahora vamos a disparar el dólar para subir los precios. Entonces el dólar ahorita está en 6 millones de los fuertes, 60 bolívares soberanos. Y disparan el dólar. Y lo llevan de 6.000 o de 6 millones a 20.000 o 20 millones. Bueno, muy sencillo. El salario, mientras el dólar está en 6.000, son 180 palos o 1.800 soberanos. Si lo llevan a 20, son 600 palos el salario, porque son 30 dólares, llueva, truene o relampaguee. Noticia para los señores empresarios. Por eso se ancla, por eso dice se ancla, para donde se mueve el petro y el petróleo, sube el dólar, sube el salario. Sube el petróleo, sube el salario. De inmediato. Entonces los tipos dicen, no vamos a aumentar el dólar para no subir tanto el salario a la gente, porque dicen que no pueden pagar los 180 o los 1.800. Ay, no pueden. No pueden, y venían vendiendo zapatos en dólares, panes en dólares, cotufas en dólares, y no pueden ahora pagarle en petro a los trabajadores. Eso es falso. Ya vamos a entrar a ese punto, pero termino diciéndote con el anclaje del salario, de haber anclado el salario al petro, que es una estrategia no solo inédita, sino absolutamente audaz en la nueva economía. Sino que además pudiera la burguesía, el empresariado, la oposición, fe de cámaras, pues, y su combo, incluyendo la iglesia, la cúpula de la iglesia, porque mi iglesia es de todos, decidir, bueno, no vamos a anclarnos a subir el dólar, porque va a subir el salario mucho, vamos a subir los precios de los productos. Entonces deciden, por ejemplo, que el dólar sí se mantiene en 6 millones, vamos a poner ese escenario, pero la carne va a costar ahora 50 millones. 50 palos un kilo de carne. Bueno, también les puedo dar una noticia sobre el tema, que además es de mínima norma de economía. La gente, hasta la semana pasada, con el salario, se llevó a $1 el salario. $1 al cambio. Ese ataque brutal contra el salario. Y la gente podía comprar medio kilo de carne con su salario. Medio kilo de carne con su salario la semana pasada. Esa es la verdad. Ahora, con los $30 puede comprar 15 kilos de carne. Esa es la verdad. Entonces tú dices, pero entonces me van a subir el precio de la carne para que yo nada más pueda comprar otra vez medio kilo de carne. Tendrían que llevar la carne a $60, ¿verdad? Bueno, en el mercado mundial cuesta $2, abrimos las importaciones. Pero cuando tú tienes la posibilidad de llevar el salario a competencia internacional, cualquier especulación o ataque interno, antes no lo podías hacer porque tenías $1 protegido, abres y llenas los anaqueles con carne de $2 importada. Porque un kilo de harina precocida cuesta $1.7 en el mundo entero. Entonces, ellos se pasaron tanto de maraca que le pasó como el chiste del rabo de la iguana, que cuando vino para atrás era peor. Entonces, ahora, si tratan de subir el dólar, sube el salario. De una vez, muchachos. Por eso es que estamos anclados al petro. Pero de paso, si sube el petróleo, también sube el salario. Y si cae el petróleo, se mantiene el salario. ¿Quién gana? Los trabajadores. Ahora tienen que salir a marchar los trabajadores porque se les devolvió el valor a su trabajo. Porque están bravos los empresarios. Esto acabó el mundo. Esto acabó el mundo. Bueno, pero así está la oposición. Ahora bien, sube el dólar, sube el salario. Suben los precios por encima del dólar, sin subir el dólar para no subir el salario, y se quieren ir por un atajo de subir precios e inflarlos, se abren los precios internacionales y la gente siempre en precios internacionales mantendrá una relación de 15 kilos de carne por salario. Mínima. Mínima, pero estoy hablando nada más del medio petro, no estoy hablando del otro sexto de petro en el bono mensual a 10 millones de personas durante 2 años, que le va a permitir también por lo menos pagar las cajas de clase y otros que no van a desaparecer. Vamos para adelante, no para atrás. Claro. Eso en cuanto al anclaje, petro, dólar, salario. Ahora, no quiero cortarte en una idea porque estás dando una cátedra y no quiero interrumpirte.
debemos hacer una pausa. Y al regreso quiero que hablemos sobre los otros anuncios del presidente, sobre todo algo que ha causado mucha curiosidad en la gente, que es el tema impositivo. Quiero que lo abordemos al regreso del corte, los anuncios presidenciales. Andrés Eloy Méndez por TVs, la etiqueta que estamos utilizando a través de las redes sociales, Desenlaces TVs en Twitter, Desenlaces TVs en Instagram. Programa que no tiene desperdicio, no se lo pierda, ya vamos a hablar del tema impositivo. Ya venimos. Seguimos con más de su programa Desenlace, acompañado de Andrés Eloy Méndez. No ha tenido ni un minuto de desperdicio este programa. Gracias, Rodolfo. Sé que la gente está ahí pendiente del análisis de la nueva coyuntura económica que tiene Venezuela gracias a este plan que ha ideado en favor del pueblo el presidente Nicolás Maduro y su equipo económico. Ahora, mucho se ha dicho, la gente que obviamente adversa al gobierno nacional, siempre buscando crear matrices de opinión en la gente, siempre tratando de pensar por la gente, con el tema del alza del IVA. Claro. Ahora dicen que la gente va a ganar más, pero también va a pagar más tributos. Explica un poco el tema impositivo en este nuevo esquema económico. Creo, Rodolfo, que después de haber hablado de lo cambiario salarial y su anclaje al petro, como primer rasgo perenne, central del nuevo comienzo económico, tú has puesto el punto sobre la I en el segundo rasgo que yo valoro de los más importantes, que es la nueva arquitectónica de impuestos del país que va a regir con el nuevo comienzo económico. Hay 4 decisiones fundamentales que ya están en la constituyente, ya la hemos recibido pues, de mano del Ejecutivo y sus más altos voceros de la economía, que tiene que ver con, 1, aumento del IVA a el consumo suntuoso. Repito, 4 puntos porcentuales de aumento del IVA al consumo suntuoso. ¿Con qué se come eso? Bueno, compras un Mercedes-Benz o cualquier carro de alta gama, pagas 4% más de IVA. Eso no lo compra el pueblo. Te compras una gargantilla que dicen las señoras de perlas o de cualquier material de ese costoso. Bueno, pagas 4% de impuestos, 4% más de impuestos. Compraste un reloj, porque bueno, tuviste pues para hacerlo. Bueno, pagas 4% más de impuestos. Pero la comida y las medicinas siguen quedando en Venezuela exenta de impuestos, de IVA, es decir, impuesto cero. Tu salario, que compra fundamentalmente medicinas, alimentos, higiene personal y del hogar y servicios públicos, están en lo fundamental totalmente exentos de impuestos. Sigue siendo Venezuela el primer país en América Latina que menos peso le pone al pueblo en impuestos al valor agregado. Y eso, mientras esté la revolución bolivariana, va a seguir siendo así. En Colombia no pueden decir lo mismo. Ya vamos a detallarlo. Segunda decisión de la nueva arquitectura de impuestos. Reforma al impuesto sobre la renta. ¿Qué se está reformando? El método de declaración. El impuesto sobre la renta tú lo ejecutabas durante todo el año y lo pagabas antes de marzo del año siguiente. Correcto. ¿Qué hacían los empresarios en Venezuela? O un sector, no podemos generalizar, porque tenemos empresarios cada vez más incorporados a este debate y a esta manera democrática, dentro o fuera de la revolución, pero al fin y al cabo por el país. Pero los inescrupulosos y la burguesía, bueno, iban acumulando el impuesto sobre la renta porque lo pagaban el otro año, pero iban devaluando la moneda.
Cuando tocaba pagar el impuesto sobre la renta, era nada lo que aportaban. Ahora no, ahora mes que se cierra, mes que se paga. Gané tanto, pagué tanto. De una vez el impuesto sobre la renta. Ahí sí es verdad que es saliendo el payaso, soltando la carcajada. Cerré el mes, me gané tanto, pum, de una vez pagué. ¿Qué beneficio tiene eso? Uno, el Estado tiene más disponibilidad para invertir de una vez. Claro. Cash. Dos, recojo excedente de liquidez en la economía y le quito presión al dólar. Tres, evito que cuando el empresario pague el impuesto sobre la renta ya no valga lo que valía realmente, sino que valga el momento real en que se ejecutó dicha actividad económica. Yo diría que esta medida es de las más audaces en la nueva arquitectónica de impuestos venezolanos. Tercer elemento, impuestos a las transacciones bancarias. Entre un 1 a 1.5% por cada transacción, alrededor de 1%, dependiendo del monto. Te dirán, empiezan de una vez los comentarios y los escuálidos por ahí a hablar, que te van a cobrar la transacción bancaria el 1%, no. Los salarios quedan exentos de ese cobro. Las transacciones por montos bajos quedan exentos de ese cobro. Estamos terminando de ajustar y definir los detalles de la ley ya recibida, ya expuesta al país. Pero lo que sí va a pechar esta transacción, este impuesto a la transacción bancaria, que tiene una gran potencia recaudativa porque se mide todos los días en el banco, Así es. y se va a declarar semanal. Fíjate otra vez la audacia, para sacar circulante del mercado en bolívares, pero además, de paso, generar disponibilidad inmediata para el gobierno soportar el 70-80% de la inversión social, incluyendo los salarios. Premisas fundamentales de estas decisiones de impuestos: proteger al pueblo, el que más tiene más paga, la canasta básica no paga impuestos, las medicinas tampoco, el salario del pueblo es intocable, no se le puede poner impuestos, pero los empresarios tienen que pagar al día de su ganancia, no le estamos pidiendo que paguen de las pérdidas, de su ganancia impuestos sobre la renta. Y el IVA ya solamente son órganos de retención y lo transfieren al CENIAC, que antes, como sabemos, se tardaban más en hacerlo. Entonces, esto le va a dar una gran potencia y son rasgos centrales de la nueva arquitectura de impuestos. No es que esto sea suficiente, pero es que todos los anuncios no se han hecho. Esto no es medidas neoliberales, esto es un programa de evaluación permanente y ajuste con el pueblo y a favor del pueblo. Y lo que no funcione a favor del pueblo se elimina y se corrige a favor del pueblo, en cualquiera de sus ámbitos. No tenemos complejos, ni estamos apurados. Ya comenzamos lo que teníamos que comenzar: enterrar a Dollar Today, enterrar la devaluación del salario y el valor del esfuerzo, del valor del trabajo de los venezolanos, enterrar esa devaluación con todos estos métodos audaces que ya hemos definido entre el cambio del salario y los precios y ahora la nueva arquitectura impositiva. Olvidé cuando hablaste del tema del alza de los precios, introducir el tema de cuando el gobierno vaya a pagar las nóminas de las pequeñas y medianas empresas. Detallazo. Yo quisiera que nos explicaras con la claridad que has venido haciéndolo, Andrés Eloy, esto. ¿Qué significa que el Estado absorba esas nóminas por 90 días para que esos empresarios no puedan obligar a que sea el consumidor final el que termine pagando el salario de esos trabajadores? Creo que es una medida que tiene una dosis altísima de realismo, porque si el dólar no aumenta y yo no tengo otra justificación para aumentar los precios, voy a decir que los voy a disparar por el salario. Y si lo hago así compulsivamente, bueno, tú sabes lo que pasa al otro día del aumento salarial, que el salario solamente impacta en el 20%, 15% de la estructura de costos, pero le aumentan el 100%. Exactamente. Entonces, ya va, primero dame acá tu nómina. Dame acá tu nómina, yo te la voy a pagar. ¿Cuál es la excusa entonces para aumentar los precios? O sea, el Estado va a pagar la nómina. Claro, de los privados. Si nosotros le pagamos a 3,5 millones, casi 4 de pensionados, le pagamos a la nómina del Estado, que entre la centralizada, municipios, gobernaciones y empresas del Estado, igualmente está por una cantidad un poco mayor que esa, sobre todo por el sector de educación y salud, que nosotros no vamos a reducir su tamaño. Y el sector privado tiene
no sé, una nómina tal vez la mitad, un poco más de la mitad de eso. No, nóminas formales del sector privado, incluso la pequeña, la empresa que tiene 5 personas, 4 personas, la peluquería, etcétera. Bueno, usted sencillamente tiene su nómina y dirá, bueno, ¿y qué va a garantizar? Bueno, eso no está en el Seguro Social, pues tus trabajadores están en el Seguro Social, están en la FAO, la nómina es la nómina, y si no los tuvieras, bueno, los declaras de una vez y los inscribes de inmediato, y entregas tu nómina, y el Estado la asume. ¿Para qué? Para evitar los costos y quitarle excusas para hacer una escalada de precios. Y en esos 3 meses vamos moderando el impacto del aumento salarial y vamos tomando otras medidas que están pendientes, como lo que tiene que ver con el bono de alimentación, que está allí. Son cartas a favor del pueblo que vamos jugando, sin que el empresario las tome para dispararse. ¿Y por qué chilla Fedecámara? Fedecámara dice que hay empresas que no tienen nómina. Fíjate la última excusa. Está acá Mundo. No solamente que le pidieron a los trabajadores que se paralizaran y marcharan porque les aumentó el salario. Como hubo un aumento muy alto del salario, entonces los trabajadores tienen que salir a marchar. Y ahora tú acá Mundo. Ahora, yo no vi ninguna marcha cuando Freddy Guevara decía que todos los jueves había que aumentar los precios. ¿Te acuerdas que lo dijo? Todos los jueves los empresarios tienen que aumentar los precios. Ahí no pidieron ninguna marcha. Entonces ahora se aumentó el salario de los trabajadores, vamos a pararnos. Bueno, ahí están, esos son. Ahora bien, ahora dicen que no, que hay empresas que no tienen nómina. Bueno, ¿a quién le cabe en la cabeza que ahorita una empresa, así sea de 5, 8, 10 trabajadores, no tiene un registro de nómina como lo paga digitalizado y que lo puede llevar al banco con un pendrive? Eso es imposible. Pero yo les lanzo un reto mayor, pues, como lo hacían estos días en un canal hermano, BTV. Saquen la cuenta de su nómina, pues, y calculen cuánto cuesta ese nuevo salario realmente en el impacto del precio de los productos. Y si cuando llegue el 30 el gobierno no le paga la nómina, métanselo a los productos. Pero si el gobierno se lo paga, me dejan los precios igualitos. Claro. Ya está, pues. Ya está. ¿Qué más fácil, pues? Ahí lo tienen ese reto. Si en verdad ustedes tienen compromiso con su pueblo y tienen compromiso con sus usuarios, o como le llaman ustedes, consumidores. Si tienen lealtad con ellos, no le metan entonces, vamos a darnos el beneficio de la duda, pues. Ah, no lo pagó el gobierno, méteselo a los costos. Eso sí, nada más el salario. No le vayas a meter los gastos del yate de Lorenzo Mendoza, ni el mantenimiento del avión, que se lo metían a la harina pan. Me consta. Tengo las pruebas cuando estaba en la Sunde. No, ese aumento de salario. Ahora, si el gobierno te lo paga, me lo dejas igualito. Ah, no, tengo que subirlo porque subió el dólar. Subímele el salario a la gente, pues. Claro. Ese es el anclaje. Eso es lo que se llama medidas tomadas con la homeostasis que protegen las medidas. Sistema de equilibrios y autopreservación. ¿Para proteger a quién? Al pueblo. Ahora tú comparas estas decisiones del presidente con el gran viraje de Carlos Andrés Pérez o la Agenda Venezuela de Rafael Caldera y Petkov, o el gran viraje de Pérez y Paquetico Rodríguez. ¿Y qué fue lo primero que hicieron ellos? Congelar salarios. Por eso se tienen que acordar. ¿Se quieren comparar a Maduro con Caldera? Oye. ¿O quieren comparar a Tarek con Petkov? Ellos mandaron a congelar salarios, nosotros lo estamos aumentando y se van a aumentar más. Ellos le robaron las prestaciones al pueblo. Las prestaciones sociales las eliminaron, hicieron una fórmula donde la gente perdió sus prestaciones. ¿Cuál es el único ahorro de todos estos trabajadores? ¿Cuál es el único capital que tenemos los trabajadores? Las prestaciones. Y si nos las eliminan, ¿para dónde va nuestro futuro? Bueno, yo les puedo decir hoy con toda certeza que las prestaciones hoy son 20 palos todos los meses, porque son 5 días de cada mes. Cogió fuerza las prestaciones. 20 palos todos los meses, más los intereses que genere. Claro. Durante 10, 15, 20 años, échale pluma, pues. Y cuando lleguemos a 2 petros, y cuando le metamos el otro petro completo, se revaloriza, porque estas decisiones van al corazón de la lucha de clases, para los que no les gusta hablar de esto. O vale el capital, o vale la fuerza de trabajo, que es la dignidad del hombre. Vale la dignidad del hombre, la fuerza del trabajo. Eso es lo que se revaloriza en unas medidas socialistas. En el paquete neoliberal es congelación de salarios, te elimino las prestaciones con la excusa que con mano de obra barata y sin acumular prestaciones, los empresarios van a invertir más. Esa era la excusa. Pero resulta que tú cuentas eso ahorita y no se cree. Sí, eso pasó hace poco, con Caldera, con Carlos Andrés. Pero si no lo creen, bueno, miren a Colombia, pues. Hoy. Vayan y miren a Colombia lo que anunció esta semana el nuevo ministro de Finanzas del señor Iván Duque. Se lo resumo así. No puede ser, cito,
que los impuestos en Colombia los paguen un 15% las personas, o sea, naturales, el pueblo, y un 85% los empresarios. El pueblo tiene que pagar más impuestos y le acaban de clavar un impuesto a los colombianos hasta el salario. Y están poniendo, y según lo que dice el señor, para que nos parezcamos a los países avanzados. Ahorita vamos a definir qué es avanzado para él, ¿no? Tiene que ser mitad y mitad el pueblo y mitad los empresarios. Bueno, eso es lo que viene para Colombia. Van a convertir a Colombia en Locombia. La van a convertir. Porque es cada vez más uribismo, más neoliberalismo, más coca, más contrabando, más paramilitarismo, más asesinato, menos democracia y más exclusión de pueblo, más conflicto social. ¿Cómo le vas a meter esa carga a los colombianos que no tienen educación gratuita, que no tienen salud gratuita y que viven en una miseria terrible desde hace 60 y pico de años de que mataron a Gaitán, chicos? En una guerra brutal. Entonces ahora le vas a meter esos impuestos porque él dice que en Colombia tienen que parecerse a los países avanzados, donde la mitad de los impuestos se le ponen en los hombros a los pobres trabajadores. Lo que pasa es que avanzado para él es donde el capital se cuida, claro, y el valor del trabajo, el valor del pueblo, no importa, tienen que pagar igual como si estuvieran de tú a tú con los empresarios. Eso para nosotros es inmoral. Eso que dice él de países avanzados, yo creo que él no completó la frase. Tendría que decir países avanzados en el sadismo contra el pueblo, en ser sádicos contra su pueblo. Bueno, por eso votaron los colombianos. A Dios gracias, ya la izquierda pasó los 7 millones de votos en Colombia. Eso es inédito, lo cual le da una plataforma de lucha. México ganó la izquierda. Brasil es inevitable que gane Lula o la izquierda como fuerza motora. Y ya sabemos lo que va a pasar con el demacrado de Macri en Argentina cuando se mida con las fuerzas de la izquierda y el kirchnerismo o el peronismo en Argentina. Bueno, ¿qué va a pasar? Que los 4 países más poblados y con el PIB más grande de América Latina, los 5, vamos a ponerlo, metiendo también a Venezuela, solamente bajo la derecha va a quedar como un mal ejemplo Colombia. Y México, Brasil, Argentina y Venezuela, dentro de año y medio, nos vamos a ver las caras, que es el 72% del PIB de toda la América Latina, con gobiernos de izquierda. Eso es lo que viene. Claro. Porque los pueblos en América Latina se han reencontrado con el Congreso anfitriónico de más de 200 años de bicentenario, con la nueva visión de una república para los pueblos y en justicia social. Y eso es la izquierda, eso es el socialismo del siglo XXI. Entonces, bueno, hacia allá vamos, pero miren lo que pasa en Colombia en materia económica y hacia dónde van. Pido una ñapa al director. Director, deme 2 minuticos de ñapa para redondar esta idea. No quiero ir al corte sin plantearte esto. El tema de la gasolina. Tremendo tema. Tocaste el tema de Colombia. Yo quisiera que hablaras 2 minutos, pedí de ñapa. Te digo, rapidito, ese va a ser otro rasgo central de la nueva economía cotidiana del venezolano. Cuando va a echar gasolina, va a sacar su carnet de la patria. María Corina, pues va a sacar su carnet de la patria. Si es que ya no lo sacó. No, ya lo sacó, lo digo, lo va a sacar en la bomba, en la estación de servicio. Pues. Capriles va a la estación de servicio, ¡pac! Dice, Ramos Ayú, ya, llega y saca eso. ¿Qué van a hacer? Bueno, no quiero, bueno, págalo a precio internacional. ¿Cuánto es precio internacional? Bueno, ya lo anunciará el presidente, pero todos sabemos que circunda en $1, un poquito más, un poquito menos, el litro. El litro. Bueno, échale pichón, pues. Paga precios internacionales, pagan 150, 200, 300 palos un tanque de gasolina. Como en Miami lo pagan así, no dicen nada. Y en Colombia lo pagan así y dicen que es el mejor país del mundo para ellos. Y en Aruba van para allá y lo pagan calladito. Bueno, que lo paguen aquí también si quieren. Pero el pueblo, los 3,5 millones, 4 millones de vehículos que terminan censando los vehículos de transporte público y de uso privado de la mayoría del pueblo venezolano, bueno, va a tener un subsidio para pagar la gasolina barata, pero ahora directamente el carnet de la patria. ¿Qué significa? Paso el carnet, ¡puc! Sale mi cédula, sale mi nombre y lo asocio a la placa del vehículo. Eso se construye una Big Data y se ve el consumo de cada vehículo con cada persona. Y con eso se decide. Y se ve también quién anda metido en qué. Y quién anda hallando, llevando y trayendo y quién está utilizando el subsidio. Porque ahora los subsidios son individuales. Y con esto cierro. Un nuevo rasgo fundamental de la nueva economía es que los subsidios generales se acaban. $1 barato para todo el mundo era un macro subsidio cambiario. ¿Tenemos para eso? No. Un subsidio para la gasolina a todo el mundo era un macro subsidio de la gasolina. Imposible. Tiene que ser al individuo. Igualmente el CLAP al individuo, los bonos al individuo. El nuevo rasgo es que se acaban los subsidios colectivos, generales y difusos y vamos a los subsidios directos a las personas, donde el carnet de la patria constituye el instrumento biométrico, tecnológico más importante para poder avanzar en esta dirección.
¿Qué va a traer esto como consecuencia a la economía? Rapidito, bueno, ahí están poniéndose en juego 500.000 barriles de petróleo diarios que se consumen en gasolina en Venezuela. A lo que esto se sincere, yo estoy seguro que va a llegar a menos de la mitad, porque Aruba, Colombia, Boavista, por el Alto Apure, por Cúcuta, etcétera, todo eso se mantiene con la gasolina venezolana. Más de 10 millones de personas que no son venezolanos en contrabando. Pero además también tenemos que reconocer el exceso de consumo de gasolina porque es regalada. Nadie se preocupa por el consumo de la gasolina. Lo debemos usar con mayor racionalidad. Eso nos va a permitir que, bueno, saca la cuenta, ponte que te ahorres, vamos a poner 200.000 barriles diarios. Multiplícalo por $62 y por 365 días. Son miles de millones de dólares. ¿Que dónde están hoy? En las manos de los contrabandistas y los cambistas que se llevan con la gasolina el billete para la frontera. Era fundamental cerrar ese capítulo por una situación fiscal, para que PDVSA tenga más músculo en el mercado interno para levantar lo que tiene que levantar, y lo tercero también para proteger nuestra moneda, que montada en ese vehículo de la gasolina se iba permanentemente a la frontera. Señor director, me quedaron 30 segundos, cárguemelo para el bloque siguiente. Al regreso quiero que hablemos un poco sobre las medidas que en apoyo al presidente Nicolás Maduro, en apoyo al pueblo, en apoyo a este nuevo esquema económico ha tomado la Asamblea Nacional Constituyente. Que buena parte de eso, la responsabilidad la llevas tú como presidente de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional Constituyente. Así que la etiqueta Andrés Eloy Méndez por TVS a través de las redes sociales, Desenlaces TVS en Twitter, Desenlaces TVS en Instagram. No se aparte, ya venimos. Hemos llegado a la parte final de su programa Desenlaces, acompañado a Andrés Eloy Méndez. Una cátedra hemos dado aquí hoy. Bueno, me incluyo, pero la has dado tú, debo de ser honesto. Muchas gracias. Creo que son aportes para el debate. No, y aclarar muchas dudas que se han podido presentar en la gente, porque yo diría que este es un nuevo esquema revolucionario, es una revolución realmente lo que está haciendo el presidente Maduro junto con el equipo económico. Y sería injusto dejar por fuera la labor extraordinaria que ha venido cumpliendo la Asamblea Nacional Constituyente, y me voy tan solo al punto de vista económico. Ha dictado una serie de medidas que han servido de entrada para todo este esquema que ha anunciado el presidente Nicolás Maduro. Yo quisiera que nos hicieras un recuento sobre la labor de la Asamblea Nacional Constituyente en el tema económico. Seguro, Rodolfo, mira, hay que decir, no es conveniente decir que no se puede echar a un lado todo el esfuerzo de los últimos años en estudiar el fenómeno económico, en estudiar nuestra economía con sus propios comportamientos que ha hecho la revolución bolivariana, y ahí quiero reconocer el trabajo del gabinete económico que ha estado antes y que ahora está al lado del presidente Maduro. Hoy día lo encabeza Tarek El Aizami, muy bien, digamos, flanqueados por la experiencia y la capacidad ideológica de claridad del profesor y amigo Castro Soteldo, igualmente Simón Serpa, un joven de las nuevas generaciones, pero que conoce mucho la geopolítica de la economía y sus relaciones internacionales, viene de la escuela de la Cancillería también con el presidente Maduro, y ahora también se suman otros muchachos, Osalit en la superintendencia, igualmente otros ministros de la economía que creo están haciendo grandes aportes, ¿no? Pero no podemos olvidar el rol de la Asamblea Constituyente. Nada de esto fuera posible si no hubiese Asamblea Nacional Constituyente. Y a veces hay cosas que no son totalmente comprendidas, pero para eso hay que explicarlas. Si el presidente no toma la decisión de nombrar la Asamblea Nacional Constituyente, primero no se logra la paz y no se crean las condiciones mínimas. Pero además tampoco se hubiese generado la posibilidad de los cambios legislativos necesarios para adecuar la norma. Porque con esta Asamblea Nacional en desacato no ibas a ningún lado. Esa fue una asamblea que vino a implosionar la institucionalidad para dar un golpe institucional. Aquellos famosos 6 meses que anunció el inefable, casi octogenario ya, Ramos Ayub. Que evidentemente fue otra falsa más, como los adecos no cambian nunca, pues. Pero en todo caso,
La Asamblea Nacional Constituyente, desde su instalación, vino a asumir un rol importante para la paz, el nuevo equilibrio en los poderes, la nueva fiscalía, todos estos elementos que el pueblo sabe, la Comisión de la Verdad, etcétera. Pero en materia económica, no podemos olvidar que la ley de casa de cambio ha sido estudiada y aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente. La eliminación de la ley de ilícitos cambiarios solamente fue posible con la Asamblea Nacional Constituyente. Igualmente, la adecuación de la ley de precios justos a la nueva dinámica de la economía se hizo también en la Asamblea Nacional Constituyente. Y yo ahí tengo que ser honesto con el trabajo que hizo desde el profesor Aristóbulo Isturi, que fue el primer, de alguna forma, director de la Comisión de Economía en transición, hasta el profesor Eduardo Piñate, un gran amigo, que si se quiere es muy modesto, muy humilde en su forma de ser, pero muy trabajador. Así es. Y también logró estas aprobaciones, estos avances. Y bueno, ahora nos ha tocado a nosotros en estos últimos 2 meses, ya casi 3 tal vez, estar al frente de la Comisión de Economía cuando se están tomando decisiones importantísimas y en la cual la Asamblea Nacional Constituyente, con nuestro presidente Cabello, ha estado a tono en la fase preparatoria para crear las condiciones. Como bien lo dijo el presidente, había que crear las condiciones. Una de esas condiciones eran legales, legislativas y sociales, y yo diría hasta socioemocionales, necesarias crear. Allí la constituyente, y no nos podemos olvidar de Delcy Rodríguez, tuvo un importantísimo rol. Ahora estamos en una fase, si se quiere, más ejecutiva, más de despliegue de decisiones y de debate nacional sobre este tema, ¿no? Que es un poco lo que hoy tú y yo estamos haciendo desde acá. Y quiero además aprovechar un último segundo para reconocer el trabajo de los miembros de la Comisión de Economía. Mira, ahí tenemos a personas, no quisiera que se me olvidara ninguno, pero no podemos olvidar al profesor Julio Escalona, que es una alerta permanente desde los cauces académicos y analíticos de la economía, visto desde un perfil de la izquierda, del marxismo, etcétera. Los aportes, mira, yo diría inconmensurables, de un economista brillante y formado en varias partes del mundo, pero además con los pies sobre la economía del común, Jesús Faría. Y está allí con nosotros también Orlando Camacho, de Fedindustria, también dando sus aportes como industrial que quiere echar adelante. Está David Paravicini con sus temas. David es un gran analista y ensamblador de la realidad petrolera permanente, ¿no? Que están allí en debates que duran hasta 10 horas, con resumen, con aportes, documentos a Diosdado, Diosdado al presidente Maduro, de allá para acá rebotan. Y ahí hemos tenido hasta 6 sesiones en una semana de la Comisión de Economía, en estos últimos meses, para ponernos a tono con la nueva exigencia, con la nueva realidad. Y allí yo tengo que agradecerles a todos, a Gerson, a Busi Galeano, a Keila, a Laura Alarcón, que me recuerdo, pues, JL, como le digo yo, uno de los también muchachos más abnegados y dedicados, nuestro equipo, muchas horas, pero además las que vienen, porque como todo programa, no es tomar medidas y ya, no, un programa que ahora hay que evaluarlo con el pueblo, instalar un monitoreo, como ya lo aprobó Diosdado Cabello, para hacerle seguimiento día a día qué pasa con el salario, con el precio, con las casas de cambio, con el comportamiento de la banca, por ejemplo. Aquí hay unos temas que todavía no se han tocado en materia económica, se han tocado los macroeconómicos centrales, pero hay que definir en los próximos días cómo van a quedar las gavetas de la banca pública y privada, a qué tasa de interés y qué sectores vamos a financiar dentro del nuevo modelo de producción con las nuevas decisiones. Claro. Cómo queda el sector exportador en su financiamiento, cómo queda el sector de producción primaria y el petrolero, que son centrales, cuál va a ser el rol de la banca en ese empuje, cuál va a ser el plan de siembra con la nueva realidad y los nuevos modos ahora, la producción, pues la producción real y la banca y la finanza frente a ellos. Es un tema pendiente que en las próximas horas también tenemos que ir afinando, y la Comisión de Economía, con estos que te he nombrado y seguramente algunos que se me han olvidado, ha venido haciendo un extraordinario trabajo en la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cuál es el nuevo reto de la Asamblea Nacional Constituyente? Porque pareciera que la Asamblea ha ido de reto en reto. Su primer reto, como tú lo dijiste, fue entregar la paz a Venezuela, y lo ha cumplido a cabalidad. Sí. Venezuela es otra a nivel de la paz, de la cotidianidad, de la tranquilidad del venezolano. La convivencia ciudadana. Desde la entrada en vigencia de la Asamblea Nacional Constituyente. Sí, sí. Ahora, a nivel económico, ¿cuáles son los retos que se avecinan? ¿Cómo ves lo que queda de año 2018? Bueno, además de los 2 temas que te adelanté, que era definir bien las políticas ahora bancarias, financieras, hacia qué sector, a qué tasas, cada cuántos años, a quién voy a estimular con la nueva realidad y las nuevas variables geopolíticas,
también importante los sectores de la producción y el modo de producción. Y yo le agregaría como retos a la Asamblea, bueno, que nosotros tenemos que trabajar doble y triple porque la Asamblea Nacional en desacato no trabaja. Entonces nosotros tenemos que trabajar en el nuevo modelo constitucional, que es fundamental, blindar el Estado de cualquier intento privatizador de nuestras empresas estratégicas y servicios, blindar nuestras reservas petroleras e hidrocarburos gaseosas, líquidas y en cualquier otra forma, nuestras reservas de oro que son fundamental para los próximos patrones monetarios mundiales, lo estratégico que quede blindado en la Constitución, ese modelo que estamos discutiendo para terminar los aportes que van a ir ahora a consulta del pueblo para posteriormente ir a referéndum. Eso es un reto importante. El segundo reto yo lo enmarco en hacer lo que no está haciendo la Asamblea Nacional. Es inevitable que nosotros tengamos que legislar porque ellos no están legislando. Claro. No están haciendo una ley. Lo que están haciendo es un parapeto permanente para tratar de implosionar el Estado desde una institución del Estado. Que ni siquiera hay quórum en sus sesiones. Ni nada. Ni ellos mismos ya se creen, Claro. entre ellos. Pero además también tenemos ahora la Comisión de Economía, eso sí es un tubazo que vamos a dar por aquí. Se va a llamar, ya se le presentó así al presidente Cabello, se va a llamar Comisión de Economía, Finanzas, Presupuesto Público y Deuda Pública. Porque ahora nosotros tenemos que recibir este mismo mes, o ahora en el mes de septiembre, tenemos que recibir el Presupuesto Nacional 2019. Claro. Y tenemos que revisar la ley de endeudamiento. Claro. Porque en la Asamblea Nacional no lo hacen y tienen personal, gente, cobran, pero no trabajan. Bueno, tú tienes experiencia en eso, en la Asamblea Nacional te tocó presidir esa Sí, subcomisión. Yo presidí la subcomisión de deuda y crédito público, en una subcomisión realidad muy técnica y de mucho aprendizaje. Entonces vamos a tener que revisar los empréstitos internacionales de cara al 2019, tenemos que revisar las premisas petroleras, precios promedios del petróleo, producción, capacidad de producción PDVSA, reunirnos con estos ministros, tenemos que revisar el presupuesto rumbo al déficit fiscal cero. Déficit fiscal cero es que gasto lo mismo que me ingresa. Ingreso y egreso igual, incluyendo los compromisos de pago. Eso es déficit fiscal cero. Una persona que tiene déficit fiscal cero, todo el mundo cree en ello y coge fuerza la moneda y coge fuerza el país. Claro. Porque ese es alguien que paga todo y está al día. Ahora, alguien que tiene un déficit fiscal muy alto tiene problemas para ser buen pagador. El presidente lanzó un reto extraordinario y nosotros lo vamos a acompañar desde la legislación y desde la revisión y aprobación del presupuesto y los créditos adicionales, que es avanzar a ese déficit fiscal cero y a más nunca imprimir dinero no orgánico. Son dos cosas que para nosotros van a ser centrales. No imprimir más nunca dinero no orgánico. Déficit fiscal cero. El anclaje del salario al petro, siempre revalorizándose. Y no entregarle ni $1 más a la burguesía nacional para que haga guerra contra el país. Creo que son 4 elementos estratégicos en el panorama de los próximos meses para, conjugados, proteger el salario, darle valor al trabajo de los compatriotas, del obrero, del empleado, del camarógrafo, darle valor a su trabajo y cada vez reevaluarlos más, dar un sistema de precio estable y finalmente retomar la senda del crecimiento económico, pero con desarrollo humano. A nosotros no nos interesa el crecimiento económico como de Chile, que todos los años anuncia que crecieron 2, crecieron 3%, pero crece la pobreza también. Porque lo que crece, más lo adicional, se lo llevan los ricos. Y los pobres no tienen nada y cada vez son más. No, nosotros vamos a retomar la senda del crecimiento, pero con inclusión social y desarrollo humano. Porque yo preguntaría en esos países como Chile, Panamá, etcétera, donde algunos todavía maltratan a los venezolanos que están por allá, que ya empieza ahora la vuelta a la patria. Porque la gente, lo que se fueron allá no se fueron a buscar salud, educación, vivienda, una mejor patria. Se fueron a buscar un refugio cambiario para su salario. Eso fue lo que se fueron a buscar y es entendible. Y me molesta cuando maltratan a un venezolano fuera de nuestra frontera, sea Perú, sea Colombia, sea Panamá, y sea escuálido, también me molesta. Porque esos son mis escuálidos también. Son venezolanos. No me gusta ese maltrato. Y yo le recuerdo a esas personas en esas latitudes que aquí hay muchos compatriotas de ellos. Y Venezuela es el país de los prodigios. La mayor reserva petrolera, la segunda mayor reserva de oro del mundo, la segunda gasífera, las tierras más prodigiosas, la mayor cantidad de agua dulce, coltán y la mejor gente. Aquí nos vamos a ver. Siempre nos vamos a ver porque este es el país prodigio. Así lo quiso Dios, así lo quiso la naturaleza y así lo quiere el socialismo y el comandante Chávez. Y ustedes volverán aquí y nosotros nunca lo vamos a tratar mal porque los venezolanos somos chéveres. Pero caramba, no nos maltraten mucho porque les cargan el cuerpo maluco a uno. ¿Cómo maltratan a nuestros compatriotas? Dicen los escuálidos, vale, son mis escuálidos, vale, no lo maltraten, chicos. Son venezolanos, vale. Somos venezolanos. Y por último,
los aguinaldos. ¿Cuánto va a ser el aguinaldo de Rodolfo, de los camarógrafos, de Marian Fernández, ahora en diciembre? Bueno, ustedes ganan una cantidad de meses que no lo voy a decir aquí porque da envidia. Pero pensemos que... Gracias a la buena política del presidente se Nicolás Maduro y la réplica que tenemos aquí de Winston Vallenilla. Valga ahí la cuña, sonríe contigo. Los aguinaldos sonríen contigo. ¿Por qué? Porque ahora tú vas a tener, ponte, 2.000 bolívares soberanos promedio de ingresos. ¿Verdad? Va a ser un poco más porque el presidente tiene un bono de 600. Ponle 2.500, 3.000. Bueno, multiplica eso por 4, por 5, por 6. Te da al valor de la semana pasada 1.300, 1.500, 1.800 millones. Bueno, entonces tú dices, bueno, ¿y si puedo comprar yo un zapato de 50 palos? Porque va a tener 1.800 millones. Entonces uno se le viene hacia el cuerpo de una vez. Ahora sí podemos cantar, prendan la luz que es diciembre, de noche abran la puerta, y sale Ernesto Villegas, chaca, chaca. Ahora sí puede uno cantar, prendan la luz que es diciembre. Ah, pero entonces ellos quieren que apaguemos la luz otra vez y poner la carne $60 para que la yaca otra vez flaquita. No, señor. Vamos a defender en la calle el nuevo comienzo de la economía con el valor del trabajo del pueblo como centro, con la justicia social y la construcción del socialismo y el desarrollo humano como fundamento. Este pueblo resistió su periodo especial. Estamos saliendo de él. Viene la vuelta a la patria de los que están afuera, a construir, bueno, lo que ha estado llamado Venezuela siempre en la historia, vértice, ilustración y faro de la sociedad del hombre libre, en aquello que llamó Miranda la Colombella, y después Bolívar lo definió como nuestra república, la Gran Colombia. A eso ha estado llamado Venezuela, a la grandeza. Y ahora con la experiencia que hemos vivido, con todas las dificultades que hemos pasado, bueno, lo que no mata fortalece, hermano. Ahí está Maduro, ahí está el pueblo, ahí están nuestros escuálidos favoritos también, pero en democracia, en paz, en prosperidad, y prenda la luz que es diciembre. Así es. Toda historia tiene su desenlace. Vimos el desenlace de esta historia, extraordinario desenlace, por cierto, a la mano de Andrés Eloy Méndez. A ustedes agradecido por la interacción que han tenido en las redes sociales. Andrés Eloy Méndez por TV es la etiqueta que utilizamos en Desenlaces TV en Twitter y Desenlaces TV en Instagram. Andrés Eloy, agradecido, hermano. No, vale, gracias. Hicimos la tarea, no se quedó ningún punto por fuera. Esperemos de que en verdad sea de aporte. Te invitamos próximamente porque seguro que este tema se irá ampliando en los próximos días, así que TV es tu casa y este es tu programa. Buen aire aquí. Buen aire. Señores, nos vemos en una próxima entrega. Agradecido. What?